Buenas, estudiante Conet. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Luis Adrián. Trabajo en la sede de Punta Arenas y pues voy a compartir este espacio pequeñito con ustedes para ver algunos temas importantes vinculados a la última evaluación de Cívica. Es importante antes de empezar tener en cuenta algunos elementos fundamentales. Bueno, primero, que este video la intención no es aburrirlos, más bien es un video corto en donde podamos comprimir en la medida de lo posible la materia que entra en la tercera evaluación de cívica. Entonces, pues traten de verlo completo, ya que es un videito corto donde se trató de incluir la mayor cantidad de elementos vinculados a la materia y a esta evaluación. Si es posible, véanlo en un lugar tranquilo, eh, no sé, por ejemplo, véanlo en un espacio tranquilo, que no tengan sueño, traten de no tener hambre en ese momento, sino para que el tiempo que ustedes dedican al video sea realmente provechoso. Las páginas de la antología que vinculan a este video van de las 132 a las 174 y mi nombre es Luis Adrián. Como les comentaba, trabajo en la sede de Punta Arenas y mi número es ese que ustedes están viendo ahí. Así que cualquier duda que se desprenda, que ustedes tengan a partir de esta breve intervención, eh, con todo gusto me pueden escribir y yo intentaré responderles de la mejor manera posible y de la forma más rápida posible. Entonces quedo para servirles y bueno, de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que vean el video. Vamos a dar inicio. Bueno, el tema que nos corresponde es el de los eventos naturales y desastres antrópicos también en Costa Rica. Costa Rica es un país que por su condición geográfica, por su situación geográfica y por diferentes características ambientales y socioeconómicas, pues es propenso o es un país propenso a sufrir diferentes desastres naturales, pero también hemos llenado la cuota de ser propensos a sufrir algunos desastres de carácter antrópico. La diferencia entre un desastre natural y un desastre antrópico es que el desastre natural proviene de las fuerzas de la naturaleza, así como los deslizamientos, inundaciones, sismos y los tsunamis. Los desastres antrópicos son desastres que ocurren en nuestro contexto, pero que están vinculados a la participación del ser humano en esos desastres específicos. Por ejemplo, la contaminación del agua, la deforestación, la contaminación del suelo, contaminación sónica, contaminación atmosférica, lluvia ácida, por ejemplo, pero aquí tenemos también otros ejemplos más cotidianos como un derrame de petróleo, una explosión de una fábrica, un incendio, ya sea en una fábrica o en un espacio urbano o en un incendio forestal provocado por el ser humano, y también pues otro tipo de accidentes que podemos vincular. Pero bueno, la diferencia entre uno y otro es que el desastre natural es un desastre que nos afecta desde luego de forma directa o indirecta, pero no el ser humano no participó directamente en la conjunción de ese desastre, así como ocurre con los desastres de tipo antrópico. Así que entonces, bajo estas dos características, vamos a vincular la primera parte de la presentación. Los desastres naturales que la antología contiene y que son algunos de los más importantes que han generado mayor problemática en nuestro país son los deslizamientos, las inundaciones, los sismos y bueno, no hemos tenido todavía un tsunami como tal, pero estoy seguro que ustedes en las noticias han visto también cómo se han dado tanto en la costa Caribe como en la Pacífica muy fuertes oleajes debido a diferentes fenómenos atmosféricos de carácter meteorológico principalmente. Cada uno de ellos va a responder de forma distinta. Es decir, un deslizamiento puede generarse también por un huracán o por una tormenta tropical que esté afectando al país en ese momento y la zona donde está ubicada una cierta población sufra un deslizamiento y puedan ocurrir
daños humanos o materiales importantes. Aquí para cada uno tenemos ejemplos, pero eventualmente la antología, y bueno, ustedes con su propia experiencia de vida, conocen también otros. Vamos a hablar de algunos de los más, digamos, importantes o reconocidos en los últimos años o meses. En cuanto a los deslizamientos, tenemos uno muy importante donde mueren más de 20 personas, lamentablemente el de Calle Lajas en Escazú, esto fue en el 2010. Y bueno, esto fue terrible, como ustedes pueden ver las fotos, el cerro eh, cae sobre todo este caserío, sobre una serie de infraestructura en donde habitaban personas y eventualmente se genera la catástrofe. Los deslizamientos, de acuerdo con la antología de CONET, tienen diferentes características y van a estar vinculados a la geografía, a la geomorfología, a las características litológicas del suelo específicamente, a la saturación del agua, perdón, la saturación del suelo a partir del agua y también pues vinculado de alguna forma a la deforestación. Eh, la deforestación provoca que el suelo quede, por decirlo de alguna forma coloquial, más suelto y eso pueda generar un riesgo para la población. En cuanto a las inundaciones, tenemos eh, esta fotografía de la zona de Filadelfia en Guanacaste para el 2017, cuando eh, no solo Guanacaste, sino todo el país estaba bajo la influencia del huracán Otto y luego de la tormenta tropical Nate. No solo en Guanacaste hubieron inundaciones, sino en diferentes partes del país, pero esta es una zona que eh, salió ampliamente afectada, como también algunas partes de Upala, algunas zonas del Valle Central, la zona del Pacífico Sur en Costa Rica y también el Caribe, de alguna forma, el Caribe, Caribe Norte. Bueno, en cuanto a los sismos, probablemente ustedes recuerden muy bien, incluso dónde estaban y todo lo que pasó con este terremoto, que fue realmente hace poco, en el 2012, y fue el famoso terremoto de Nicoya, que tuvo una intensidad de 7,6 en la escala de Richter. Entonces, realmente importante el movimiento, y si bien en Costa Rica este terremoto no generó un impacto mayor en la población, pues sí lo hizo en la infraestructura, en la economía y desde luego también en la percepción de la seguridad de la población. No todas las áreas fueron afectadas de la misma forma. Sin embargo, valga mencionar que el país tiene un adecuado código sísmico que ha permitido que con el paso del tiempo se mejore progresivamente la infraestructura urbana habitacional y eso evite cierta cantidad de incidentes a partir de los sismos, que no estamos exentos a sufrir sismos de 7,6 grados en la escala de Richter, perdón, o más. Y aquí pues tenemos una imagen que nos explica un poco el alto oleaje. No es un tsunami, no es un tsunami, pero sí nos evidencia que a diferentes áreas costeras del país están expuestas, evidentemente, no solo a sufrir afectación por un posible tsunami, que ya pues sabemos que el tsunami se genera a partir de la liberación de energía, o sea, de un temblor o un sismo en el fondo del mar, en aguas profundas, y eso va a generar el despliegue de olas muy grandes hacia la costa. No ha ocurrido en el país todavía, al menos de forma importante, pero sí se ha registrado oleaje que llega a afectar en parte la infraestructura de las zonas costeras, así también como algunas marejadas o aumentos del nivel del mar en algunas épocas del año que también afectan la infraestructura y la población. Bueno, todos estos desastres naturales evidentemente afectan a la población como tal y a la economía en general del país. Por eso es importante su atención. Y más adelante vamos a hablar un poco de las características de la fundamentación teórica e institucional que Costa Rica tiene para la atención de desastres y emergencias. Pasamos entonces a lo que ocurre o lo que nosotros debemos hacer antes, durante y después de un deslizamiento, una inundación o un sismo.
Esto es solamente un pequeño extracto de lo que la antología ofrece. Yo desde luego sugiero la lectura. Para los deslizamientos, revisar la página 138, para las inundaciones la 143 y para los sismos la 150. Pero bueno, así de forma muy general, podríamos decir que antes de un deslizamiento lo que nosotros debemos tomar en cuenta es el conocimiento geológico y geográfico de la zona donde estamos viviendo para descartar riesgos posibles y eventuales que puedan poner en peligro nuestra integridad. También se sugiere no construir en zonas de riesgo o donde haya pendientes muy pronunciadas o bien laderas, como se conocen también, para evitar que nuestra vivienda caiga o sea cubierta por un futuro deslizamiento. Asimismo, es importante, y no solo en las zonas de riesgo, básicamente en todas las casas de nuestro país, es importante definir rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros. ¿Qué hacer durante un deslizamiento? Pues bueno, lo primero es evacuar la zona de peligro. Un deslizamiento no se puede prever el comportamiento, así que no sabemos cuánta cantidad de metros cuadrados puede movilizarse en un deslizamiento y lo más importante es evacuar para evitar más daños y después esperar las recomendaciones de las autoridades. También es importante, después del deslizamiento, del desastre, pues reubicarse en una zona segura, generalmente en los albergues o en áreas eh, seguras donde algún familiar o persona conocida. Y también aplicar medidas de mitigación. La mitigación se refiere en este caso a todo lo que nosotros podamos hacer para tratar de reponer el daño que de alguna forma ocasionó este fenómeno, pero también se refiere a las cosas que podemos prever, ¿verdad? Mitigar y significa como adelantarnos un poco al problema, al desastre y evitar mayores consecuencias. Bueno, con respecto a las inundaciones, pueden ustedes también revisarlo en la página 143. Una inundación puede darse, o generalmente la hemos visto en nuestro país, por un aumento importante en las lluvias. Eso a través de un huracán o de una tormenta tropical. Pero bueno, generalmente eh, se sugiere que para prevenir afectaciones por inundaciones, no se construyan zonas tradicionalmente inundables. Hay regiones donde ya por su geografía y por el comportamiento de los ríos llegan a ser inundables constantemente y las personas que viven cerca del cauce del río pues van a sufrir afectaciones directas. También es importante monitorear el cauce y el caudal del río que nos puede explicar que algo está pasando río arriba, algo anómalo se está desarrollando y se aproxima peligro. Y también se sugiere construir muros de contención en donde algunas comunidades han logrado, por ejemplo, retener el impacto de una cabeza de agua, retener el impacto del aumento de varios metros en el cauce del río, en el caudal del río. Durante, pues igual se sugiere evacuar la zona. Sabemos que mucha gente durante estas etapas prefiere quedarse en sus casas para resguardar sus bienes, que es un tema también importante que se da en esas situaciones, el robo de pertenencias, pero es importante evacuar la zona y previo a la evacuación, pues haber seleccionado objetos importantes, documentos de identidad, medicinas de uso diario, eh, algunos aspectos importantes para ausentarme algunos días de mi casa, ¿verdad? Y también estar presente y atento al comunicado de las autoridades. Después se sugiere la reubicación este, parcial o bueno, temporal o total de la familia o de la persona, al menos hasta que la intensidad de las lluvias bajen o el peligro inminente de la inundación se reduzca. Y con respecto a los sismos, pues bueno, los sismos son impredecibles, no se puede saber cuándo va a temblar, a diferencia de una inundación o de cuando se aproxima un huracán que se puede ir monitoreando el terremoto o el sismo no. Así que lo que se busca hacer antes es, bueno,
evaluar la infraestructura en la cual nosotros estamos viviendo, qué características tiene, qué aspectos pueden reforzarse para que esa casa, esa pared, ese muro no caiga, no vaya a afectar a otras personas. También reconocer los espacios más seguros de los edificios y casas. Eso principalmente para saber dónde nosotros debemos ir cuando está temblando y de qué manera, y tener una ruta de evacuación. Durante el sismo, pues mantener la calma es fundamental, es como una recomendación general, y también poner en práctica el plan o ejecutar el plan de evacuación, que resulta muy importante y beneficioso en estos contextos. Después del sismo, pues evaluar daños, evaluar, ayudar a las otras personas que requieran algún tipo de ayuda y también estar atentos a lo que dicen las autoridades. Entonces, compañeros, compañeras, yo los invito a que ustedes repasen un poco más eh, qué hay que hacer antes, durante y después de cada uno de estos, digamos, eventos naturales, porque evidentemente nuestro país en diferentes áreas del territorio pues va a estar expuesto o vamos a estar expuestos a uno u otro fenómeno o a varios en conjunto. Entonces, creo que son elementos importantes que nosotros debemos revisar y también ejecutar ese tipo de revisiones vinculado con la seguridad comunal. Un poco más adelante hablaremos de la importancia de mantener comunicación abierta, información constante con todos los miembros de la comunidad y por qué eso puede ayudar mucho a la preparación. Bueno, los desastres antrópicos, como lo habíamos indicado anteriormente, se refieren a los elementos o los desastres que son ocasionados por la participación del ser humano. O sea, nosotros mismos los ocasionamos. Entonces, tenemos, como lo mencionamos anteriormente, contaminación de las aguas con desechos químicos, sólidos, ¿verdad? Diferentes tipos de desechos que llegan ahí, deforestación, contaminación del suelo, ruido excesivo, contaminación atmosférica o lluvia ácida, que son o que puede también afectar no solo la piel nuestra, sino también eh, los cultivos, que es un tema importantísimo. La lluvia ácida puede dañar algunos cultivos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El famoso relleno de Acerrí, eh, que es un tema importante. Gran cantidad de cantones del gran área metropolitana depositan sus desechos ahí, en el relleno sanitario de Acerrí. Eh, Hay estudios que indican que más o menos un 40% de la basura que llega al relleno de Acerrí o a cualquier otro que haya en el país puede reciclarse, pero no hay como una propuesta específica, excepto algunas iniciativas municipales. No hay una propuesta nacional para fomentar el reciclaje. Y nosotros desde nuestras casas, pues tampoco hemos fomentado esa cultura del reciclaje y eso ha aumentado el depósito de desechos sólidos en los rellenos sanitarios, lo cual es un gran problema. Tenemos el otro ejemplo de la deforestación en Guanacaste. Esta imagen lo evidencia muy claramente, es la corta indiscriminada de árboles sin la reposición de árboles nuevos, sin sembrar más. Y pues esa última foto es de Playa Azul, en Punta Arenas. El ejemplo lo tomamos de Punta Arenas y no por la comunidad como tal, sino porque los desechos que llegan ahí son en gran medida los que vienen también del Valle Central. Así que todo se recauda ahí, en Playa Azul. Hay que tomar en cuenta que el río Tárcoles es uno de los ríos más contaminados de América Latina y que por lo tanto la gran cantidad de desechos sólidos que desembocan en la zona del Pacífico Central, que es una cantidad importante de desechos que se arrojan al río y este río los transporta hacia el mar. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de los desastres antrópicos, pero también los desastres antrópicos, como mencionábamos, puede ser un incendio industrial o forestal, puede ser un derrame de petróleo, la misma guerra, las guerras se consideran un desastre antrópico, entonces básicamente todo lo que esté vinculado con el papel del ser humano en un proceso específico y descontrolado se entiende como un desastre. Eh,
¿Por qué se convierten en un desastre? Porque a mediano o largo plazo la deforestación, la contaminación de los ríos, de los suelos, de la atmósfera, va a pasar una factura importante a las generaciones futuras y eso por lo tanto va a ser considerado un desastre. ¿No? Debemos anticiparnos a que ocurran, ya que tenemos la oportunidad. Eh, ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Bueno, las consecuencias de los desastres no solo van directamente vinculadas con la afectación económica, social, la señora que perdió su casa en el terremoto de Cinchona, la persona que perdió su casa y sus cultivos con el huracán Otto en Upala, por ejemplo, sino que también se despliegan a partir de ese tipo de desastres, tanto antrópicos como naturales, una serie de enfermedades con las cuales el país ha tenido que luchar de forma constante durante mucho tiempo. El más conocido es, creo que el dengue. Luego apareció el Zika, que es un poco más agresivo y eventualmente puede generar, así como la chikungunya, pues eh, impactos si una mujer embarazada pues contrae la enfermedad. Eh, estas enfermedades son transmitidas por zancudos y estos zancudos albergan o necesitan espacios de reproducción húmedos. Así que una campaña importante que ha hecho el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social es fomentar la limpieza en las casas y en las comunidades para evitar que botellas, floreros, llantas, cualquier tipo de recipiente que de repente es basura en el patio o en la calle se convierta en un criadero o en un poco de criadero para alguna de estos zancudos y eventualmente enfermedades. Entonces, pues esa es otra consecuencia que el país debe asumir. Eh, Hace muchísimo tiempo, pues el dengue afecta a nuestro país, el Zika, el chikungunya también, y las acciones humanas pueden aumentar su afectación, pero también pueden reducirla. Y creo que ahí es donde está entonces lo más importante dentro de este proceso. Tenemos la oportunidad de generar un impacto positivo en la reducción de enfermedades como el dengue, el Zika y la chikungunya. Las emergencias, tal y como las entendemos en la actualidad, y bueno, creo que en el último año y lo que llevamos de este 2021, la Comisión Nacional de Emergencias ha figurado mucho en la televisión, en la radio, en internet, porque el tema del coronavirus se atiende como una emergencia también. Pero la Comisión Nacional de Emergencias es una institución que le permite al Estado y, bueno, a la población tener herramientas para atender diferentes tipos de emergencias en diferentes momentos. Por ejemplo, en el artículo 2 de, de la ley de la creación de la comisión, se indica que la finalidad de la Comisión Nacional de Emergencias es em, la finalidad de estas normas es conferir un marco jurídico y ágil eficaz que garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia. Eso es importante porque nos indica que se va a generar un manejo, es decir, hay una anticipación previa de lo que puede generar o el impacto que puede generar un desastre para atenderlo adecuadamente. Eh, Hay como diferentes niveles porque está la estructura a nivel nacional de la comisión, está también la atención a nivel provincial, pero hay uno muy importante y creo que es el que más nos interesa como ciudadanos y dentro de la estructura de la ciudadanía activa. De hecho, pueden ustedes revisarlo más ampliamente en la página 170. Son los comités municipales y cantonales de emergencia. Esto es muy importante porque a nivel cantonal y comunal, las zonas de riesgo son más fácil o más fácilmente identificadas. La población que vive cerca de una zona de riesgo sabe cuáles son las características de ese contexto y si las identifica, pues
a través del apoyo científico. No sé, por ejemplo, pensemos en un cerro, entonces el apoyo científico de un geólogo, un geógrafo, puede ayudarle a la comunidad a través de la Comisión Nacional de Emergencias, puede ayudarle a la comunidad para entender cuál puede ser el comportamiento de ese cerro y evitar eventuales desastres. Entonces, a nivel general, los comités regionales y municipales, perdón, comités municipales y comunales de emergencia son elementos fundamentales porque son los que están más cerca de la población, más cerca de esas necesidades. Y bueno, como ustedes ven ese mapa, no se ve muy bien, se ve un poquito distorsionado, pero cada puntito de color morado o azul que aparece ahí es un comité de emergencias. Esos comités de emergencias pueden ser integrados por la población en general y la intención es evidenciar o buscar formas de mitigar el impacto que un desastre natural pueda tener, ya sea de origen natural o de origen antrópico. Entonces, muy probablemente ustedes en su ejercicio cotidiano de la ciudadanía conocen comités regionales, municipales, comunales de emergencias o incluso tal vez han integrado o han participado en alguna actividad que ellos organizan. Bueno, la intención de conocer por qué la Comisión Nacional de Emergencias estructura, ¿verdad? Toda un vínculo jerárquico hasta llegar a las comunidades, es porque es la misma población la que a través de la organización puede mejorar su contexto inmediato y evitar posibles afectaciones a partir de desastres naturales. Que básicamente por eso es tan importante. Mi recomendación siempre será que ustedes hagan la lectura completa de la antología. En las primeras diapositivas se mostraban las páginas, pero también pues hay temas importantes que se deben estudiar. Eh, Cívica es una materia que, bueno, particularmente me gusta mucho, espero que a ustedes también, porque nos permite ejercitar o poner en práctica cosas que como ciudadanos y ciudadanas o habitantes de nuestro país podemos conocer y desarrollar. Entonces, creo que esta propuesta de conocer un poco más de cerca a la comisión y acercarnos a los comités municipales y cantonales de nuestras comunidades, pues nos va a poner más en contexto al respecto de las situaciones de peligro, riesgo que pueda tener nuestro país. Tomando en cuenta que, bueno, siempre estamos dentro del famoso cinturón de fuego del Pacífico, lo cual puede generar importantes movimientos telúricos o sismos, y la situación geográfica de Costa Rica, por un lado el Mar Caribe y el Océano Atlántico, donde hay una época de formación de huracanes, y por otro lado el Océano Pacífico, pues también esas situaciones pues ponen a Costa Rica en una perspectiva distinta ante la atención de las emergencias y la atención del riesgo. Sin más, esta sería la breve presentación. Yo les deseo muchísima suerte en la conclusión, suerte y bueno, que todo salga muy bien en la conclusión de este primer semestre de 2021. Ya falta muy poco, así que por favor no desistan en esa lucha. Sé que ha sido muy duro porque el ejercicio de la educación es complejo, pero ya falta poco y mucho ánimo. Quedo para servirles. Mi nombre es Luis Adrián. Mi número está al principio del video, en las primeras diapositivas, y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, eh, los puedo atender. Saludos cordiales, que estén muy bien.